¿Qué sucede cuando una madre asesina a sus propios nietos para usurpar un trono, y cómo la providencia divina esconde a un niño en la casa de Dios mientras la maldad reina en palacio? ¿Puede un rey niño, escondido desde los 7 años en el templo, ser restaurado al trono por un pacto que el sacerdote hace con el pueblo? ¿Y qué nos enseña esto sobre la fidelidad de Dios a su promesa davídica? ¿Cómo responde Dios cuando un rey que comenzó bien termina transigiendo con la idolatría? ¿Y qué esperanza queda cuando incluso los buenos líderes fracasan? Reciban un cordial saludo de providencia y restauración, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Quien les habla es el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir cada audio, y regálanos ese like que nos ayuda a difundir la santa palabra de Dios. También te animo a compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. En la sesión pasada recorrimos Segunda de Reyes 8 al 10. Contemplamos la restauración de la Sunamita, el llanto de Eliseo ante Hazael, la unción violenta de Jehú, la muerte de Joram y Ocosías, el trágico fin de Jezabel devorada por perros, y la purga sangrienta de los sacerdotes de Baal. Hoy la historia da un giro hacia el sur. En Judá, la reina madre Atalía, hija de Jezabel, intenta exterminar la simiente real y usurpar el trono. Pero Dios preserva una lámpara para David. La escritura nos lleva ahora a Segunda de Reyes, capítulos 11, 12, 13 y 14. El capítulo 11 nos sumerge en la conspiración más oscura del reino de Judá. Atalía, madre de Ocosías, al ver muerto a su hijo, decide eliminar a toda la descendencia real y tomar el trono. Pero Josaba, hermana del rey muerto, esconde al niño Joás en el templo durante 6 años. En el 7º año, el sacerdote Joiada organiza una revolución. Los guardias rodean el altar, ungen al niño, y el pueblo aclama, ¡viva el rey! Atalía irrumpe, ve al rey junto a la columna, y es ejecutada fuera del templo. El pacto es renovado, el pueblo y el rey se comprometen con Jehová, y el templo de Baal es derribado. El capítulo 12 narra el reinado de Joás. Hizo lo recto mientras Joiada lo dirigía. Ordena la reparación del templo, que había sido saqueado por Atalía. Pero los sacerdotes tardan en ejecutar la obra, y se establece un sistema de colecta directa para los obreros. Las reformas prosperan. Sin embargo, al final de su vida, Joás se desvía y permite la idolatría. Cuando Hazael de Siria amenaza a Jerusalén, Joás le entrega los tesoros del templo para comprar la paz. Es asesinado por sus propios siervos. El capítulo 13 nos regresa al reino del norte. Joacás, hijo de Jehú, reina 17 años y sigue los pecados de Jeroboam. Dios los entrega en manos de Siria. Joacás clama, y Dios envía un libertador. Luego reina Joás de Israel, quien visita a Eliseo en su lecho de muerte. El profeta le ordena disparar una flecha por la ventana, flecha de salvación de Jehová. Luego le ordena golpear el suelo con las flechas. Joás lo hace 3 veces, y Eliseo se enoja porque debía haberlo hecho 5 o 6 veces. Eliseo muere, y al año siguiente, unos hombres que entierran a un muerto lo arrojan sobre la tumba de Eliseo, y el muerto revive al tocar sus huesos. El capítulo 14 presenta a Amasías, rey de Judá. Comienza haciendo lo recto, pero no quita los lugares altos. Derrota a Edom, luego desafía a Joás de Israel. Joás lo compara con una zarza que se enorgullece contra el cedro. Amasías es derrotado, Jerusalén es saqueada, y él mismo muere asesinado. Le sucede su hijo Azarías, este es Usías. Queridos hermanos, estos capítulos nos muestran la fragilidad de los buenos reinados y la fidelidad de Dios para preservar la línea de David. En medio de conspiraciones, asesinatos y desobediencias, la promesa divina permanece inquebrantable. Prestemos atención ahora a la lectura de Segunda de Reyes, capítulos 11 al 14. Segunda de Reyes 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años,
y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer: la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas, sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga, y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron, pues, paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán sacerdote de Baal delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes 12. Reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová,
no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado, y el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás rey de Judá todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía el Asila, pues Josacar hijo de Simeat y Josabad hijo de Somer, sus siervos, le hirieron, y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Segunda de Reyes 13. Reinado de Joacás. En el año 23 de Joás hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás hijo de Jehú sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Reinado de Joás de Israel. El año 37 de Joás rey de Judá, comenzó a reinar Joás hijo de Joacás sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob,
y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad hijo de Hazael las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Segunda de Reyes 14. Reinado de Amasías. En el año segundo de Joás hijo de Joacás rey de Israel, comenzó a reinar Amasías hijo de Joás rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, para que nos veamos las caras. Y Joás rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron, cada uno a su tienda. Además Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá, hijo de Joás hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó el a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Reinado de Jeroboam II. El año 15 de Amasías, hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Segunda de Reyes nos revela hoy es la tenacidad de la gracia divina en medio de la apostasía. Atalía, hija de Jezabel, representa el poder del mal que intenta aniquilar la simiente real. Pero Dios siempre preserva a los suyos.
Joás es escondido en la casa de Dios, como Moisés fue escondido en una canasta, como Jesús fue llevado a Egipto. La lámpara de David no se apaga. La conspiración de Atalía es una imagen del conflicto cósmico. La serpiente que quiere aplastar la cabeza de la descendencia prometida actúa a través de esta reina cruel. Pero el sacerdote Joiada, fiel a su oficio, preserva al niño y organiza la restauración. El pacto renovado en el templo es un eco del Sinaí y una anticipación del nuevo pacto. Jesucristo es el verdadero Rey escondido, no en un templo de piedra, sino en el seno del Padre, hasta que llegó la plenitud del tiempo. Atalía fue ejecutada, la maldad no prevaleció. El reinado de Joás muestra la importancia de la influencia espiritual. Mientras Joiada vivió, Joás hizo lo recto. Cuando el sacerdote murió, el rey se desvió. Las reparaciones del templo son un símbolo de la necesidad de restaurar la adoración verdadera. Pero al final, Joás entregó los tesoros del templo a Hazael para comprar la paz. ¡Qué contraste con Cristo, que no entregó los tesoros del cielo para salvarse, sino que se entregó a sí mismo para salvar a los suyos! El lecho de muerte de Eliseo es un momento de transición. El profeta agonizante sigue siendo canal de poder divino. La flecha disparada por la ventana era la flecha de la salvación. Pero Joás faltó a la fe, debió golpear el suelo muchas veces, porque la victoria completa requería una fe audaz. La resurrección del muerto arrojado sobre los huesos de Eliseo es un eco anticipado de la resurrección de Cristo. Si los huesos de un profeta muerto pudieron devolver la vida, cuanto más la tumba vacía del Hijo de Dios. El reinado de Amasías muestra cómo el orgullo puede arruinar un buen comienzo. Su victoria sobre Edom lo envaneció, y desafió a Joás de Israel. La derrota que sufrió fue humillante. Su final trágico nos recuerda que el éxito sin humildad es semilla de destrucción. Jesucristo es el único rey que siendo exaltado se humilló, y siendo humillado fue exaltado. El comentarista Matthew Henry escribió: Atalía pensó que había exterminado la simiente real, pero Dios había escondido una lámpara. Así, en los tiempos más oscuros, Dios siempre preserva un remanente para sí. La iglesia puede ser reducida a un niño escondido en un templo, pero su rey vive. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Atalía creyó que había matado a toda la descendencia real, pero Dios había preservado a Joás. ¿Hay áreas en tu vida donde el mal parece haber triunfado? ¿Confías que Dios siempre preserva su promesa, aunque no veas cómo? Joás hizo lo recto mientras fue guiado por Joiada. ¿Estás rodeado de mentores espirituales que te mantienen firme? ¿Qué harás cuando ellos falten? Joás golpeó el suelo 3 veces, y Eliseo se enojó porque debió golpear más. ¿Eres audaz en tu fe, o te conformas con lo mínimo, perdiendo la victoria completa que Dios te ofrece? Los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. ¿Crees que el poder de Dios sigue activo hoy? ¿Has experimentado su poder para traer vida donde había muerte? Agradezco su compañía en este recorrido. Segunda de Reyes nos muestra que, a pesar de las conspiraciones, las idolatrías y los fracasos humanos, Dios guarda su pacto. La lámpara de David no se apagó, y finalmente se encendió en Jesucristo, el Rey eterno, que no fue escondido en un templo, sino que resucitó de la tumba para reinar para siempre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.